El Cartel del Golfo es una organización criminal que ha tenido una larga y controvertida historia en México. Aunque hoy en día se conoce principalmente por su participación en el tráfico de drogas, sus raíces se remontan a la época de la prohibición en Estados Unidos en la década de 1930. La base de operaciones del Cartel del Golfo se encuentra en Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, una ciudad que colinda con la ciudad de Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Esta ubicación estratégica a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos ha sido fundamental para sus operaciones a lo largo de los años. A medida que evolucionó, el Cartel del Golfo diversificó sus actividades y se involucró en el tráfico de drogas, convirtiéndose en uno de los actores más influyentes en el negocio del narcotráfico. Durante décadas, la organización ha estado involucrada en la producción, el transporte y la distribución de drogas ilegales, principalmente polvo blanco y cannabis, hacia Estados Unidos. El Cartel del Golfo ha mantenido una presencia significativa en la región de Tamaulipas y ha estado involucrado en violentos enfrentamientos con otros cárteles rivales y con las fuerzas de seguridad mexicanas. Su capacidad para corromper a funcionarios gubernamentales y policiales han contribuido a su longevidad y poderío. A lo largo de los años, el Cartel del Golfo ha experimentado divisiones internas y conflictos por el control de la organización, lo que ha llevado a la formación de facciones rivales y enfrentamientos internos. Su fundador fue Juan Nepomuceno Guerra, y su historia es ligada al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas hacia Estados Unidos durante la época de la ley seca en los años 30. Esta actividad fue la que dio origen a la organización criminal y la ayudó a establecerse como una de las más antiguas de México. Una vez que finalizó la era de la prohibición en Estados Unidos, el grupo diversificó sus actividades y comenzó a incursionar en diversas actividades ilegales. Esto incluyó la participación en casas de juego, redes de prostitución, redes de robo de autos y otros tipos de contrabando ilegal. A pesar de su participación en estas actividades, el grupo no experimentó un crecimiento significativo hasta la década de los 70, cuando Juan García Abrego asumió el liderazgo. Bajo la dirección de Juan García Abrego, el Cartel del Golfo comenzó a expandirse y consolidarse como una organización criminal de gran influencia. Se involucraron cada vez más en el tráfico de drogas y establecieron rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos. Esta expansión llevó a enfrentamientos contra otras organizaciones criminales y a una creciente violencia en la región de Tamaulipas. El Cartel del Golfo ha mantenido su base de operaciones en Matamoros, Tamaulipas, y ha utilizado su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos para llevar a cabo sus actividades ilícitas. En ese momento, el cartel ya se consideraba la principal dinastía criminal en la frontera entre México y Estados Unidos. Uno de los movimientos más significativos de García Abrego fue la incorporación de polvo blanco y la cannabis a las operaciones de la organización. García Abrego logró una ventaja importante al negociar con el Cartel de Cali, una poderosa organización de narcotraficantes en Colombia. En esa época, dirigía el Cartel del Golfo y asumió el control total de la organización de manos de su tío, Juan Nepomuceno Guerra. En las negociaciones con el Cartel de Cali, García Abrego logró un acuerdo que le permitía asegurar el 50% del envío de droga fuera de Colombia como pago por la entrega, en lugar de recibir los $1,500 por kilogramo que recibían anteriormente. Sin embargo, esta renegociación implicó que García Abrego debía garantizar que la droga llegara desde Colombia hasta su destino final. Para lograrlo, estableció almacenes a lo largo de la frontera norte de México, donde almacenó cientos de toneladas de mercancía. Esto le permitió crear una nueva y poderosa red de distribución y aumentar significativamente su influencia política y poder en la región. Sin embargo, en 1996, la captura de García Abrego marcó un punto de quiebre en la historia del cartel. Esta detención desencadenó conflictos internos en la organización, ya que diferentes facciones luchaban por el control. Finalmente, Osiel Cárdenas Guillén emergió como el líder absoluto de la organización tras la captura de García Abrego. Tras su detención, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó juicio 8 meses después de su captura. En este juicio, García Abrego fue condenado por 22 y tráfico de cargos que incluían lavado de dinero, posesión de drogas. El arresto y posterior condena de García Abrego representaron un golpe significativo para el Cartel del Golfo y debilitaron su estructura. Además, en 1996 se dio a conocer que la organización había pagado millones de dólares en sobornos a políticos y agentes del orden para garantizar su protección y mantener sus operaciones ilícitas. Estos sobornos revelaron la profundidad de la corrupción que permeaba en algunos sectores del gobierno y las fuerzas de seguridad en ese momento, lo que planteó serias preocupaciones sobre la capacidad del Estado para enfrentar a los cárteles. Osiel Cárdenas, nuevo líder del Cartel del Golfo, se dio cuenta de la necesidad de fortalecer su posición ante la creciente amenaza de carteles rivales.
Para lograrlo, tomó una medida significativa: contratar a más de 30 desertores del ejército mexicano, muchos de los cuales provenían del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFES. Estos individuos se convirtieron en parte de su escolta personal y también formaron el núcleo del brazo armado del Cartel del Golfo. Después de que Osiel Cárdenas Guillén tomó el control total del Cartel del Golfo en 1999, enfrentó una lucha sin límites para mantener intacta su notoria organización y liderazgo. Estos exmilitares, conocidos como los Zetas, jugaron un papel crucial en las operaciones del cartel. Eran altamente entrenados y disciplinados, lo que les permitía llevar a cabo operaciones militares y tácticas de combate de manera efectiva. Su incorporación al cartel aumentó significativamente su capacidad de enfrentarse a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad mexicanas. Los Zetas operaron como el brazo armado del Cartel del Golfo durante varios años, contribuyendo a la expansión y el fortalecimiento de la organización. Sin embargo, a principios de la década de 2010 se produjo una ruptura dentro de la organización, lo que llevó a la separación de los Zetas del Cartel del Golfo. Es importante destacar que durante este tiempo Osiel Cárdenas se encontraba tras las rejas en los Estados Unidos, lo que marcó un periodo de transición en la estructura y el liderazgo del cartel. En este contexto buscó reclutar miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para convertirse en el ejército armado del Cartel del Golfo. La estrategia le permitió contar con personal altamente entrenado y disciplinado para llevar a cabo las operaciones delictivas del cartel, incluyendo el tráfico de drogas y el enfrentamiento con grupos rivales. Entre los primeros contactos de Osiel Cárdenas Guillén para fortalecer su organización se encontraba Lorenzo González Parra, un teniente del ejército mexicano a quien Cárdenas supuestamente le encargó la tarea de reclutar a los mejores hombres posibles. En respuesta a esta encomienda, González Parra deserte de las Fuerzas Armadas y logró reclutar a más de 30 desertores del ejército mexicano. Estos hombres formaron parte de la nueva ala criminal paramilitar del Cartel del Golfo bajo el liderazgo de Cárdenas. Este grupo de desertores del ejército, conocidos como los Zetas, se convirtió en un elemento clave en las operaciones del Cartel del Golfo y desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento de la organización. Su entrenamiento militar y disciplina les permitieron llevar a cabo operaciones militares y tácticas de combate de manera efectiva, lo que les dio una ventaja significativa en el mundo del narcotráfico. Entre los años 2001 y 2008, la organización conformada por el Cartel del Golfo y los Zetas se conoció colectivamente como la Compañía. Esta asociación estratégica consolidó el poder de ambas organizaciones y les permitió controlar y expandirse en áreas clave del tráfico de drogas y el crimen organizado en México. Una de las primeras misiones importantes de los Zetas como parte de la Compañía fue la eliminación de un grupo rival conocido como los Chachos. Los Chachos eran un grupo de narcotraficantes que operaban bajo las órdenes del Cartel del Milenio y competían con el Cartel del Golfo por el control de los corredores de droga en el estado de Tamaulipas en 2003. La violencia resultante de esta lucha por el territorio fue intensa y reflejó la brutalidad que caracterizó a las confrontaciones entre cárteles en esa época. En marzo de 2003, después de un prolongado enfrentamiento armado, las autoridades lograron la detención de Osiel Cárdenas Guillén, uno de los líderes más prominentes del Cartel del Golfo en ese momento. Este arresto marcó un importante hito en la lucha contra el narcotráfico en México. Tras la detención de Cárdenas Guillén, la organización criminal pasó a ser liderada por Jorge Eduardo Costilla Sánchez. Costilla Sánchez asumió el mando de la organización en un momento en el que la lucha por el control de las rutas de narcotráfico y el poder dentro del cartel estaban en pleno desarrollo. El brazo ejecutador de la organización estaba dirigido por Rogelio González Pizaña, quien era conocido con el alias de Kelling. Este individuo desempeñó un papel clave para la ejecución de las operaciones criminales del cartel, incluyendo el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La principal base de operaciones del Cartel del Golfo se ubicaba en el área este de Heroica Matamoros, Tamaulipas. Esta zona abarcaba una serie de localidades y territorios. La región también fue testigo de una intensa rivalidad con otros cárteles y grupos delictivos, lo que resultó en episodios de violencia y conflicto en la zona. A partir de su arresto, Osiel Cárdenas permaneció recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, ubicado en Almoloya, Estado de México. A pesar de estar tras las rejas, continuó ejerciendo su influencia y liderazgo en el Cartel del Golfo, manteniendo el control de la organización desde la prisión. El 7 de marzo de 2005, el gobierno mexicano concedió la solicitud de extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos. Sin embargo, su entrega a las autoridades estadounidenses no fue inmediata. Primero, Cárdenas Guillén debía enfrentar una serie de procesos legales en México relacionados con diversos cargos criminales. Durante este periodo, el jefe del Cartel del Golfo enfrentó múltiples procesos legales en México y agotó todas las instancias de amparo disponibles para el sistema legal mexicano.
Esto retrasó su extradición a Estados Unidos, ya que las autoridades mexicanas querían asegurarse de que cumpliera con los procesos legales en su contra en el territorio antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses. Finalmente, el 19 de enero de 2007, Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos. Su entrega marcó el final de una era en el liderazgo del Cártel del Golfo y un hito en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En el año 2014 se produjo un interesante giro en el panorama del crimen organizado en México cuando algunas facciones del Cártel del Golfo decidieron unir fuerzas con facciones de los Zetas. Esta alianza sorprendente buscaba volver a los principios de la vieja escuela del narcotráfico y, lo que es aún más importante, prometía respetar a la población civil en contraste con la violencia despiadada que caracterizó algunas de las actividades de estos grupos en el pasado. Esta nueva coalición fue conformada inicialmente por células selectas de ambos cárteles. Cabe destacar que tanto el Cártel del Golfo como los Zetas habían experimentado divisiones internas a lo largo del tiempo, lo que había debilitado la cohesión de sus estructuras. Esta fragmentación resultó en cientos de pequeñas facciones que a menudo se enfrentaban entre sí, lo que socavó la capacidad de ambas organizaciones para operar de manera efectiva. La alianza entre estas facciones buscaba fortalecer mutuamente y recuperar el control en áreas estratégicas. Sin embargo, es importante señalar que esta coalición no fue de larga duración y para el año 2018 ya se había desintegrado. Las luchas internas, los conflictos de liderazgo y otros factores llevaron a la fragmentación y debilitamiento de ambas organizaciones. En el caso de los Zetas, esta coalición contribuyó significativamente a su desaparición como grupo cohesivo y poderoso en el mundo del crimen organizado. A medida que las facciones se separaron y surgieron rivalidades internas, el grupo perdió su antigua influencia y unidad. La banda conocida como los Zetas era controlada por Dionisio Román García Sánchez, alias El Chacho. Este individuo tomó la decisión de traicionar al Cártel del Golfo y cambiar su lealtad en favor del Cártel de Tijuana. Sin embargo, esta traición tuvo graves consecuencias para él, ya que finalmente fue asesinado por miembros de los Zetas, lo que refleja la violencia y la inestabilidad que caracterizaban a las luchas entre grupos delictivos en ese momento. Hay un grupo de expertos que sostienen que el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México no comenzó en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón envió tropas a Michoacán para enfrentar la creciente violencia, sino en 2004 en la frontera Ciudad de Nuevo León. En ese momento, el Cártel del Golfo y los Zetas se enfrentaron al Cártel de Sinaloa y a un grupo conocido como Los Negros en una lucha feroz por el control de rutas de tráfico de drogas y territorios estratégicos. Esta confrontación marcó un punto de inflexión en la escalada de violencia y conflictos entre los cárteles de la droga de México. En el año 2002, el Cártel del Golfo se encontraba dividido en 3 divisiones principales, todas bajo el control y liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén. Estas divisiones estaban dirigidas por figuras claves en la organización: Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conocido como el COS, Antonio Cárdenas Guillén, alias el Tony Tormenta, Heriberto Lascano, quien respondía al alias el Lasca. Cada uno de estos líderes tenía una responsabilidad específica dentro del cártel y operaba en diferentes áreas geográficas y operativas de la organización. Sin embargo, la estabilidad y el equilibrio dentro del Cártel del Golfo se vieron amenazadas cuando Osiel Cárdenas Guillén fue arrestado en 2003 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos en 2007. Esta situación debilitó la autoridad central del cartel y permitió a los Zetas, una facción paramilitar que originalmente había sido reclutada para trabajar para el Cártel del Golfo, aumentar su influencia y poder dentro de la organización. Para terminar, quiero decirte que la alianza entre el Cártel del Golfo y los Zetas se mantuvo durante algún tiempo después del arresto de Cárdenas Guillén. Sin embargo, esta relación sufrió una ruptura significativa el 18 de enero de 2010. En esa fecha, miembros del Cártel del Golfo llevaron a cabo el secuestro de Víctor Peña Mendoza, alias el Concorde 3, quien era lugarteniente de Miguel Treviño Morales, el líder de los Zetas en ese momento. Durante el secuestro, los integrantes del Cártel del Golfo intentaron forzar a Peña Mendoza a cambiar de bando y abandonar a los Zetas. Ante su negativa, fue sometido a golpizas brutales y finalmente ejecutado. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.